Del día de hoy lo tenemos aquí. Se llama Recuperando lo Perdido. El texto es en Nehemías, era Nehemías 1, 1 al 4. Hubo un error de cálculo, pero Nehemías 1, 1 al 4. Entonces, pero como no, aquí está bien, ¿verdad? Dice así la bendita palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando, dice Nehemías, yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté. Le estamos remarcando con amarillo porque son los puntos cuales vamos a tratar. Dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, dice. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, cuando le digo que estamos remarcando ahí con amarillo lo que del ayuno y la oración, nuestro pastor nos ha estado hablando tanto de la oración y sobre el ayuno, pero nosotros vamos a poder darle inicio a este tema. Les quiero decir algo, de que tomen nota si en algo les parece que no está bien, para que después ustedes pueden decirme a mí, ¿verdad? Para que no se queden solo con el error, sino que sigan oyendo el mensaje, porque es importante de que escuchemos el mensaje, no nos quedemos solo con el error, sino que sigamos escuchando lo demás, porque muchas veces nosotros como predicadores, ¿verdad?, que estamos exponiendo palabras, aún en los discipulados, cuando estamos exponiendo alguna palabra, nos equivocamos, somos seres humanos, somos hombres y nos equivocamos, pero que si uno de ustedes pues nos dicen, ¿verdad?, hermano, pasó esto, está bien, ¿verdad?, nosotros con humildad vamos a recibirlo, ¿verdad?, y poder corroborar lo que usted entendió mal, pero es importante que escuche el mensaje. Entonces, para la introducción decía la posición de Nehemías. Vemos que Nehemías era un hombre copero del rey. Aquí vemos que así como Nehemías, hay muchas personas en cargos públicos. También hay muchas personas en cargos religiosos, ¿verdad? O sea, en iglesias, en grandes denominaciones, en ministerios grandes. Así hay muchas personas, muchos cristianos, pero también así como Nehemías, así hay muchas personas de que ahora que están en un cargo muy importante, que se están enfrentando a cosas humanamente imposibles de vencer. Se están enfrentando a cosas humanamente imposibles de salir adelante. Pero vemos que aquí Nehemías, él tenía una confianza grande con el rey. Vemos que Nehemías, a él era un hombre que lo vemos, si no nos ponemos a estudiar la palabra, vemos que él era un hombre que él estaba bien vestido delante del rey, porque el rey no permitían de que se acercara alguien que estaba con cualquier siervo, ¿verdad?, con cualquier, digamos, cualquier trapo, cualquier cosa, sino de que él estaba bien vestido. Y vemos un hombre con una posición que era judío, vemos con una posición alta dentro del palacio, dentro del reino. Pero vemos que Nehemías también era una persona de que él económicamente podíamos decir que estaba bien. Y como decimos algunos, estaba bendecido, ¿verdad? Estaba bendecido. Cree que él, bueno, a él no le hubiera importado ninguno de sus hermanos, a los judíos, o Jerusalén, la ciudad, no le hubiera importado nada, porque él estaba cómodamente dentro del palacio. Y mi Biblia dice de que tenía una confianza con el rey, porque el rey mismo le pregunta y le dice, cuando él dice que entra, y después de lo que leímos en el capítulo 1, verso 1 al 4, que leemos de que dice de que él se sentó. Dice que él se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró,
Pero vemos de que él se acerca ante el rey y por la confianza que tiene el rey le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Pongámoslo así, pero la Biblia no lo está diciendo, pero la Biblia dice de que le dice al rey, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Tu rostro está triste. ¿Qué es lo que te sucede, Nehemías? ¿Y por qué está triste tu rostro? Enfermo no estás, Nehemías. Esto no es más que quebranto de corazón. Y dice Nehemías, y yo temí. Cuando dice que le dijo del rey, Nehemías 2:2, lo puede encontrar. Pero vemos de que él era un hombre que podíamos decir que no tenía ninguna necesidad de ninguna necesidad económica. Él estaba bien dentro del palacio. No le hubiera importado ninguno de sus hermanos, como se lo vuelvo y lo repito, no le hubiera importado ninguno de sus hermanos. Estaba bendecido. Pero a eso él no le hacía pasar por alto las necesidades de sus hermanos y por Jerusalén. Su comodidad que él tenía no se le hacía pasar por alto las necesidades, a pesar de la comodidad que tenía, a pesar de los privilegios que Nehemías tenía. Entonces él siempre estaba dispuesto a recuperar lo perdido, al precio que sea y cueste lo que cueste. Si uno de nosotros tuviera un cargo público, que estuviera en el Capitolio en Oklahoma por lo menos, no digamos allá, que estudiamos de representantes en una de las cámaras de representantes ahí en Washington, ¿verdad? Pero que estuviéramos ahí y le dijeran su pueblo, los que están allá en cautividad, están en oprobio y en gran afrenta, reaccionáramos como Nehemías, estando bendecidos, ni nos acordáramos, ¿cierto? Porque estuviéramos bendecidos y Dios con nosotros, ¿verdad? Así sucediera. Pero vemos que Nehemías, su posición, a él no le importó, a él su posición. Él quería recuperar lo perdido, cueste lo que cueste, al precio de lo que sea. Entonces vamos a ver cuando él nos está en el primer punto, cuando está diciendo, me senté y lloré, que es la sensibilidad. Nosotros como hijos de Dios hemos perdido la sensibilidad al Espíritu Santo. Nosotros hemos perdido la sensibilidad hacia nuestros hermanos. Jeremías 2:2 y Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4, comencemos ahí. Está diciendo que cuando le habla a la iglesia de Efeso, que le dice, vuélvete, recuérdate de dónde has caído y vuelve a hacer las obras que hacías antes. Jeremías 2:2, me acuerdo del amor de tu juventud, de la fidelidad de tu juventud, como cuando me seguías por los desiertos en tierras no sembradas, recuerdo. O sea, está hablándonos del primer amor. Nosotros, estoy diciendo nosotros, pero hemos perdido el primer amor, porque se convocan oraciones, se convocan cultos y muchas veces hacemos caso omiso. Entonces algunos hemos perdido lo que es el primer amor y tenemos que recuperar el primer amor. El 2, dice Jeremías 9:1, ahí nos está hablando lágrimas de lamento. Dice Jeremías, si mi cabeza fuera agua y mis ojos, dice, fueran fuentes de lágrimas para llorar de día y de noche, dice, a los muertos de la hija de mi pueblo. Entonces lágrimas de lamento, pero hay muchas veces de nosotros, aunque fallece un ser querido, no lloramos, porque ya no hay sensibilidad. Salmo 42:3, dice David, de día y de noche, dice, las lágrimas fueron mi pan de día y de noche, dice, mientras decían todos los días, ¿en dónde está tu Dios? Vemos de que le decía que hay personas de que ni aún así, aunque dicen dicho en el mundo, le está lloviendo sobre mojado, ni aún así va a haber sensibilidad. Porque ya no sentimos nada, porque ya no hay sensibilidad. Lágrimas de tristeza, Salmo 42:3, Lucas 7:38 y verso 44, lágrimas de quebrantamiento. Ahí es cuando dice que aquella mujer llega ante el Señor y derrama un perfume caro, dice, de 1 año de trabajo. Sensibilidad. ¿Cuánto cuesta trabajar 1 año? Y muchas veces donar un día a nosotros nos duele tanto, pero es por falta de sensibilidad.
Por eso dice Nehemías, yo me senté y lloré. Pero vemos que esta mujer dice que enjuaga los pies con lágrimas y con su cabello enjuaga los pies del maestro. Lágrimas por quebrantamiento, lágrimas cuando estamos dentro de la alabanza, cuando venimos y entramos en la adoración y podemos meternos en esa adoración y poder tener lágrimas por el quebrantamiento de nuestro espíritu, por la sensibilidad que tenemos aún con el espíritu. Son cosas que nosotros tenemos que recuperar. Hechos 20:10, lágrimas por el servicio al Señor. El apóstol Pablo está diciendo ahí que dice lágrimas por el servicio al Señor. Es cuando el apóstol Pablo él les estaba hablando y diciendo de que yo estuve día con día, dice, estuve amonestándolo, dice. Lágrimas por amor. Dice también Hechos 20:35, lágrimas por amor a la obra. Dice cuando es el apóstol Pablo, le está hablando a los de Mileto y le dice, por 3 años yo no he cesado de día y noche, dice, e incluso con lágrimas, dice, aconsejándoles a ustedes. Entonces lágrimas por amor, lágrimas por el servicio al Señor. Porque no es solo que lágrimas nomás de que, o sea, el servicio que estamos en bienvenida, pasillo, parqueo, sino que también dice lágrimas por el servicio al Señor, de que cuando vengamos nosotros al servicio sea un deleite para nosotros el servir, que aunque estemos nosotros el día de turno, ¿verdad? Que nos sostengamos por la sensibilidad que sentimos, pero cuando estemos de break, podamos llorar delante del Señor, que podamos deleitarnos delante del Señor. Hebreos 5:7. Lágrimas por liberación, dice que ahí cuando Cristo en los días de su carne, Él está diciendo de que pidió al que lo podía liberar, dice, pidió con ruegos y con muchas lágrimas, dice, Él rogaba, dice, pero dice que a Él se le puso gozo en la muerte, en la cruz, para poder soportar todo lo que Él soportó. Entonces lágrimas por liberación, dice, tal vez alguien puede decir, yo no estoy liberado, tengo buen trabajo, estoy ganando bien, pero estamos oprimidos, estamos encadenados a algo porque algo no nos está permitiendo que haya sensibilidad en nuestra vida. Estamos encadenados, aunque tengamos muchas veces, como les digo, buen trabajo, buen salario, buenos carros, buenas prestaciones en los trabajos, lo que sea, pero hay cosas que nos están deteniendo para nosotros no ser sensibles al Espíritu Santo. Entonces tenemos que recuperar eso. Lucas 19:41 está diciendo que lágrimas por la ciudad. Jesús dice que Él lloró por la ciudad, pero por la incredulidad de la ciudad, pero nosotros también tenemos que llorar por lo que es por la ciudad, porque el Señor dice que en su bienestar de la ciudad nosotros vamos a obtener bienestar. Entonces dice que hay que llorar por la ciudad, pedirle al Señor que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Que el Señor, que en el quebrantamiento, pedirle al Señor por la ciudad. Tanto no va a ser por los hospitales cerrados, ¿verdad? O por las calles malas, no. Pedirle al Señor porque el pueblo se arrepienta, que se vuelva a Él. Tantas iglesias en este pueblo de Post Valley y estamos celebrando fiestas que no se tienen que celebrar. Entonces que haya lágrimas por la ciudad, pero por un arrepentimiento. Amén. Entonces tenemos que recuperar lo perdido, que nos devuelva el Señor la sensibilidad a nosotros, la sensibilidad al Espíritu Santo. Hacer duelo y lamento. Dice Nehemías, hice duelo, hice lamento por algunos días. Éxodo 33:4. Aquí nos dice que es cuando el pueblo oyó, dice la noticia, la mala noticia, e hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavios. Dice de que el pueblo oyó la mala noticia, saliendo de Egipto. El pueblo escuchó que Dios dijo, este pueblo es de dura cerviz. Dura cerviz quiere decir bíblicamente persona terca o hombre terco. Entonces dice que este pueblo, dijo, es un pueblo terco. Están viendo que lo saqué con mano poderosa de Egipto y aún así no dejan a sus dioses. Entonces viendo que ellos, ahí hablamos de un tiempo de reflexión, ellos ya no quisieron vestirse bien, porque dice que hicieron duelo, reflexionaron en lo que ellos estaban haciendo al oír que Dios, no está hablando que ni siquiera hubo un muerto, sino que dice que Dios dijo, yo no voy a ir con este pueblo, pero vemos más adelante que fue porque Moisés intercedió. Entonces vemos, 2 Samuel 3:31, es cuando el rey David le dice al pueblo que andaba con él que rasgaran sus vestidos.
y se ciñeran de cilicio, hicieran duelo delante de Abner. Y dice que el rey iba detrás del féretro y él meditaba y reflexionaba sobre Abner, cómo él había muerto, porque Abner iba a hacer un trato con David, un buen trato para no seguir derramando sangre, pero lo mataron. Y David meditaba en la muerte de él, cómo él había muerto, y reflexionaba sobre Abner. Entonces, ese es un tiempo de meditación y de reflexión. Segunda de Crónicas 35:24. Ahí va a decir haciendo duelo y lamento, pero está diciendo recuperando el discernimiento. Ahí es cuando el rey de Egipto, dice Nacao, rey de Egipto, da muerte al rey Josías. El rey Josías fue uno de los reyes más jóvenes que reinó, que comenzó su reinado. Y él dice de que restauró la casa de Dios. Dice que encontraron la palabra de Dios en el templo. ¿Dónde se había perdido la palabra de Dios? En el templo. Se había perdido la palabra de Dios en la misma casa de Dios, estaba perdida. Ni siquiera estaba en una casa de afuera, sino dentro de la casa de Dios estaba perdida la palabra de Dios. Y dice que puso en orden toda cosa en Judea. Entonces, vemos de que el pueblo dice ahí que hizo duelo después de que este rey le dio muerte. Y este rey dice que le manda una advertencia y le dice, Josías, yo no voy contra ti en esta ocasión, yo no voy contra ti. A mí me dijo el Señor, tu Dios, que vaya a pelear contra el rey Carquemis, que vaya y lo enfrente a donde llegaba un río. Dice, que lo enfrente, en esta ocasión no vengo contra ti, pero Dios me ha hablado y dice que me apresure. Así que, aléjate. Vemos aquí, recuperando el discernimiento, porque este hombre había hecho grandes cosas, pero le faltaba el discernimiento. Nosotros muchas veces oramos, servimos calidad en nuestro servicio, ¿verdad? Y hacemos tantas cosas, podemos exponer mensajes, pero nos falta el discernimiento. No para avergonzar, sino para animar. Aún los que nosotros que servimos, que estamos dentro de aquí de la casa de Dios sirviendo, que cuando estemos en parqueo o ahí en bienvenida, pasillo, que podamos nosotros tener ese discernimiento de la persona y ver en la persona el problema. Como les decía, no para avergonzar, sino para animar, para amonestarnos. Amonestar es animarnos, ¿verdad? Animar a la persona, no para avergonzar. Nosotros necesitamos recuperar el discernimiento. Amén. Génesis 24:63. Recuperando la meditación. Ahí está hablando de Isaac. Ahí dice que Isaac venía de ver un partido de fútbol en aquellos tiempos, meditando de que el equipo de él había perdido. Lo hago no solo para que, le estoy diciendo esto, no porque uno puede ver aquí las cosas, ¿verdad? Cómo está todo ahí. Y tal vez alguien va a decir, se equivocó. No, lo estoy haciendo para que reflexione. Entonces dice que venía del campo de meditar. Nosotros oramos, como les devuelvo y repito, hacemos bien las cosas dentro de la iglesia y todo, pero tenemos que recuperar la meditación. Meditar es sentarse y hacer duelo. Sentarse y hacer duelo. Eso es meditar. Nosotros tenemos que recuperar la meditación. La meditación es que usted venga, esté en su trabajo, y muchas veces puede decir alguien, saber que estará pensando está en la luna. Pero no, es que estamos meditando tal vez en el mensaje del día viernes, el día domingo, o meditando en lo que el Señor nos habló a través de un sueño en la noche, o en la madrugada que nos levantamos, oramos, oímos tal vez una voz audible, o cuando vamos en el camino tal vez vimos una visión. Eso es meditar sobre lo que está sucediendo. Meditar en eso, o sea, él venía de meditar. Entonces,
¿Qué se siente cuando un ser querido se muere? Sobre la meditación. ¿Qué se siente cuando un ser querido se muere? O sea, ¿qué es lo que reflexionamos ante la muerte de un ser querido? ¿Qué es lo que reflexionamos nosotros? Cuando tenemos a una persona que amamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que reflexionamos? Y yo ponía aquí, ¿por qué la gente reflexiona hasta cuando la persona está muerta? Decimos, si esta persona era buena, si esta persona no quebraba un plato, pero cuando estaba viva veíamos los errores y quebraba las vajillas completas. Eso es lo que sucede, de que reflexionamos en la muerte de las personas muy tarde. Podemos reflexionar en vida, pero en vida solo vemos los errores de la persona. Solo nos enfocamos simplemente en el error. Por eso decía en el mensaje antepasado que decía que todo el que está en Cristo, una nueva persona es. El Señor no va a escarbar nuestro pasado, tenemos que vivir lo que es el presente. Entonces, otro ejemplo de ser duelo, cuando tenemos bebés, bueno, todos los padres de familia han pasado por eso, que tienen bebés y les enseñan a gatear y se tiran al suelo y empiezan a gatear con el bebé y lo animan a hacerlo, paran al bebé y le dicen, ven, haz estos pasos, que empieza a dar pasos y le estamos dando ánimo al niño y se cae y lo recogemos. Y con ternura volvemos a decirle que camine nuevamente, que dé otros pasos. Y cuando llega el esposo a la casa, le dice a la mujer, le dice, mi amor, fíjate que ya dio los primeros pasos el bebé y estamos contentos. Pero cuando dice el hombre a empezar a enseñarle a manejar bicicleta a los niños, ¿verdad? Y los empezamos a ayudarlo y se cae y empezamos a sobarlos porque se golpearon y le decimos, mi amor, ya te va a pasar este dolor. Y seguimos animándole, pero con ternura. Entonces, ¿desde qué momento nosotros no reflexionamos a esto? ¿Desde cuándo nosotros hemos perdido esto de reflexionar, de recuperar la ternura en animar a los hermanos que se han alejado de la casa de Dios, en animar a las personas de que no han acercado a la casa de Dios? ¿Cuándo nosotros perdimos eso? La ternura. Tenemos que recuperar de que nosotros podamos ser esas personas, de que con ternura les hablemos al afligido, de que con ternura le hablemos a todas las personas que ya no quieren estar acá. ¿Por qué no quieran estar? Dios sabe por qué y la persona sabe también por qué. Entonces, les decía, se reflexiona, se valora. Entonces, ¿por qué perdimos todo esto? ¿En qué momento lo perdimos? Ser buenos mentores. Lo hemos perdido. Lo perdemos por los afanes de la vida. Por los afanes de la vida perdemos todo esto. Dice Mateo 6, está diciéndonos de que no nos preocupemos por el día de mañana, que el día de mañana trae sus propios problemas. Usted no los va a poder evitar. Entonces, cuando dice que no vamos a poder evitar los problemas, el día de mañana los trae consigo. Así que no se preocupen por mañana. Búsquenme hoy, porque mañana ya trae sus propios problemas. Cuando dice que el Señor le dice a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte. Y dice que el Señor, Jesucristo es Dios. A él nada le costaba decir a Satanás, vete Satanás, y dejar a Pedro libre de la zarandeada. Pero el Señor le dice, Pedro, yo he orado para que tu fe no mengue, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Al Señor nada le costaba apartar el aguijón o el azote que venía sobre Pedro, porque Él es Dios. Solo una palabra bastaba a Él para alejarlo. Pero vemos de que eso es para nosotros, de que aunque venga la tormenta, el Señor estamos rogando y estamos orando y no sucede nada. Pero lo que el Señor quiere es que nuestra fe no mengue y nosotros una vez vuelto testifiquemos de su poder y animemos a nuestros hermanos. Que si Dios puede con nosotros en nuestro dolor, en nuestro problema que hayamos pasado, Él va a poder con los problemas de otro hermano. Entonces, mejor saquemos una lista de lo que representa su mamá para usted. Saque una lista de lo que representa su mamá y lo que representa su papá. Saque una lista de lo que representa su esposo o su esposa. Saque una lista de lo que representa su hijo o su hija.
y reflexionemos, tal vez en algo estamos fallando y podemos rectificarlo a tiempo. Porque dice Mateo 21:22 que todo lo que le pedimos al Señor en oración, creyendo lo recibiremos. Entonces en algo tal vez estaremos fallando. La oración. Bueno, el punto 3, lo que es la oración. Dice que la oración, decíamos en la mañana, estábamos hablando acerca de eso, que es el medio sobre el cual nos comunicamos con Dios. 1 Samuel 1:2, dice la oración de Ana, que Ana dice que ella estaba en oración y dice que aún cuando estaba en la oración, que Elí veía que ella estaba como borracha por la oración que hacía. Salmo 45, 18, 19 está diciendo que cercano está Jehová a los que lo invocan y dice que Él los perdonará y los sanará. Entonces vemos de que la oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Proverbios 15:8 dice de que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los justos es un deleite para el Señor. La oración es un deleite para el Señor. Eso lo han estado hablando en la iglesia, solo quiero retocar los puntos. Mateo 26:41 dice que nos hace fuerte ante la tentación. Dice orar, velad y orar para que no caigas en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere, no está dispuesta la carne. Entonces nosotros tenemos que, dice que la oración nos hace fuerte ante la tentación. Y no solo ante la tentación de ver lo físico en una persona. La tentación muchas veces de robar. No, también nos hace fuerte la tentación de que si vienen y le ofrecen un trabajo nuevo, el cual ese trabajo le va a impedir asistir a la iglesia o a cualquier evento que haya de la iglesia. A esa clase de tentación es la que nos va a librar. Dice Lucas 2:37, es cuando Ana dice de que después de viuda ella sirvió en el templo con oración y con ayuno. Vemos, dice que es una manera de servir a Dios. Entonces volvemos a ver que el servicio no es solo, digamos, que estemos en pasillo, en bienvenida, en parqueo, que estén los maestros allá con los niños, que se vengan a ministrar las ofrendas, sino que es una manera de servir a Dios. La oración es un servicio al Señor. Y dice Santiago 5:15 que restaura la oración de fe, restaurar al enfermo. Y dice, y si ha pecado, el Señor le perdonará sus pecados. Entonces dice que restaura al enfermo. Segunda de Crónicas 7:14 dice, y si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, se arrepintiere de sus malos caminos y orase y se vuelven hacia mí, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, obtenemos perdón de nuestros pecados y sanidad para nuestra tierra que tanto la necesitamos. Hechos 10. Ahí está hablando cuando Cornelio dice que llega un ángel y él está orando y dice que le dice el ángel, Cornelio, tus oraciones han llegado ante la presencia de Dios. Entonces vemos de que también en Daniel, cuando dice que Daniel, él se propuso a orar, dice que hubo respuesta para Daniel, pero hubo intervención en las regiones celestes, intervinieron y se tardó la respuesta, pero dice que le dijeron a Daniel, desde el momento en el cual tú te propusiste a orar, hubo respuesta para tu petición. Entonces vemos que Dios hace que movilice sus ángeles a nuestro favor. El ayuno, nos han estado hablando del ayuno. Vamos a ver ahí en Joel, Joel 1:14 dice, proclamar ayuno, convocar asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de vuestro Dios, clamad a Jehová. Dice el capítulo 2, verso 12, que dice, convertíos al Señor de todo corazón, con oración y con lamento, con ayuno y con lamento. Y dice el verso 15, convocad ayuno. Entonces vemos de que Dios llama a promulgar ayuno. En Esther 4:16 dice que Esther manda a decir
a Mardoqueo, le dice Mardoqueo, reúne a los que están en tu casa y ustedes ahí se reúnen y hacen ayuno. Y yo y mis doncellas, dice Esther, haremos también ayuno. No, él está diciendo, reúne a todos los que están en Susa y ayunen por 3 días, porque yo me voy a presentar delante del rey, aunque la ley dice que no debo presentarme si el rey no me llama. Pero dice ella, si el rey levanta su báculo, dice que va a poder ella presentarse, pero si no, ella tenía que morir por la ley. Y vemos de que dice, si pase, y dice, pase lo que pase, después de que hagamos los 3 días de ayuno, vamos a presentarnos, voy a presentarme delante del rey y le voy a poner la petición. Entonces dice ella, pase lo que pase. Vemos de que Dios los llama a promulgar ayuno. Hay situaciones de que no las vamos a sobrepasar como congregación si no nos convocan a ayuno a todos. Si no nos convocan a ayuno, no vamos a poder pasar una etapa en nuestra congregación. Tal vez estamos muy cómodos y si nosotros queremos de que el Espíritu Santo se derrame hasta en el más pequeño, como dice Joel, entonces se va a promulgar ayuno para que el Señor actúe con nosotros en la promulgación del ayuno. Esdras 8:21 hace que la mano de Dios proteja nuestras vidas y nuestros hijos y nuestros bienes. Dice que Esdras, antes de cruzar el río, es el río de Aba, dice de que él promulgó ayuno, dice, para pedir protección por el camino por el cual íbamos a pasar. Dice, para que Dios protegiera nuestras vidas, para que Dios protegiera a nuestros hijos, para que Dios protegiera nuestros bienes. En la Biblia dice nuestras haciendas, pero haciendas son bienes. Y dice, para que Dios proteja, promulgó ayuno. Entonces vemos lo que el ayuno hace, que protege nuestra familia, nuestras vidas, nuestros bienes. Salmo 35:13. Ahí es cuando David dice que humilló su alma. Dice, humillé mi alma con ayuno. Vemos de que hasta el alma se humilla con los ayunos. Salmo 109:24. Ahí dice que estaba ya debilitado él por causa del ayuno. Dice que sus rodillas ya no aguantaban el peso de su cuerpo. Dice que sus carnes ya él había enflaquecido por causa del ayuno. Entonces vemos que el ayuno debilita la carne, que es algo que nosotros necesitamos, de que la carne se soyugue, porque dice lo que decíamos en Mateo, que dice que nosotros oremos, que el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Vemos de que eso debilita la carne. Daniel 1:15 dice que mejora el aspecto físico. Jonás 3:5-10, Biblia de las Américas, no les había dicho que estaba poniendo las versiones de la Biblia para que puedan entenderlo mejor. Biblia de las Américas, Jonás 3:5-10, dice que frena la ira de Dios en el ayuno. Dios puede volver todo lo contrario si nosotros nos humillamos, ayunamos y nos arrodillamos delante del Señor y nos humillamos. Porque ahí habla de que dice que frena la ira de Dios. Dice que el rey convocó ayuno cuando escuchó. Dice que le dijo, aún las reses, las vacas, las ovejas, todo dice, todo no va a probar nada de comida. Y dice que el rey rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, y dice que se bajó de su silla, de su trono, y se sentó en ceniza, en señal de humillación. Entonces vemos que este rey se humilló por causa del ayuno, porque el ayuno, y dijo, quizás el Señor se va a arrepentir. Y sí, frenó la ira. Por eso Jonás no quería predicarles, porque sabía que Dios es misericordioso, no como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces se lo condenamos, pero no queremos tener misericordia con los hermanos, pero es algo que nosotros tenemos que recuperar. Según de Crónicas 23-4, dice que hace que Dios pelee por nosotros. Dice que Joab, dice que ahí él tuvo miedo. Él tuvo miedo. Perdón. Dice que Joab tuvo miedo. No, Josafat, perdón, tuvo miedo. Dice que venían gente y le decía, viene un gran ejército contra ti. Venían otros y le decían, viene gran ejército contra ti. Tú vas a perder, o sea, vas a fracasar. Dice que Joab tuvo miedo y lo primero que hizo, él buscó a Jehová, dice. Él lo primero que hizo, buscó a Jehová. Y dice que convocó ayuno. Dice que en el verso 14 al 17,
dice que el Señor le responde y le dice, por causa de haberme buscado, por causa de haberse humillado, buscar en ayuno, dice que el Señor les dijo, vayan a tal monte y quédense ahí, párense ahí, quédense quietos y observen que Dios hace que pelee por nosotros al pueblo. Solo van a observar, no van a tener que ni levantar su espada cuando yo vean que yo estoy peleando contra ese pueblo. Entonces esto nos ayudará a recuperar lo perdido. Esto nos va a ayudar a recuperar lo perdido, lo que estábamos hablando en la oración, lo que es el ayuno, lo que es sentarse y orar, o sea, la sensibilidad, lo que es hacer duelo. Esto nos va a ayudar a recuperar lo que nosotros hemos perdido. Ahí dice, subyugar los deseos de la carne. 1 Juan 2:16, es lo que dice el verso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o la arrogancia de la vida. Dice que todo eso, la oración y el ayuno nos va a ayudar a eso, a subyugar los deseos de la carne y la lascivia de los ojos. Porque no dice los deseos de la carne, dice ahí, pero es lascivia de los ojos. El deseo carnal por el aspecto físico. Eso es lo que nos va a ayudar. Dice, vamos a poder recuperar eso porque lo tenemos perdido. Ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hechos 13:2. Ahí nos está diciendo de que cuando el Espíritu Santo, cuando estaba ministrando al Espíritu Santo, dice que dijo, el Espíritu Santo habló mientras estaba ayunando. Mientras estaba ayunando con oración, dice que el Espíritu Santo habló y dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé para la obra por la cual yo los he llamado. Vemos que todo esto lo necesitamos para eso, para que Dios nos hable a nuestra vida, que necesitamos subyugar los deseos de la carne, que para ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Entonces necesitamos recuperar la sensibilidad, el meditar, necesitamos recuperar lo que es la oración y el ayuno para que el Espíritu Santo hable en nuestra vida. Amén. Recibir el rema fresco de la palabra. En Deuteronomio 29:4, ahí está diciendo eso, es para que recibir un rema fresco de la palabra. Salmo 119:18, ahí también nos está hablando de lo mismo, que tenemos que recibir un rema fresco de la palabra. Entonces, nos está diciendo también que Dios arranque la dureza e indiferencia de nuestros corazones. Efesios 4:17-19, para que ya no andemos con los pensamientos como andan los gentiles, dice, que ellos solo andan pensando en los deseos de la carne. Entonces, veamos de que también necesitamos que Dios arranque la dureza y la indiferencia de nuestros corazones, porque muchas veces somos indiferentes. Somos indiferentes en todo, y no debe de ser así. Entonces nosotros necesitamos humillarnos, ayunar y orar para que Dios arranque la indiferencia, porque la Biblia dice que es indiferencia, no está diciendo que es especial la persona, está diciendo que es indiferencia y tiene que ser arrancada por la manifestación constante del Espíritu Santo y los dones espirituales. Entonces ahí también es cuando dice de que 1 Corintios 2:9-10 dice que antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, para que nosotros podamos recibir la manifestación constante del Espíritu Santo, es que nosotros necesitamos la manifestación constante del Espíritu Santo y los dones espirituales. Hay mucha necesidad en medio del pueblo, pero los dones espirituales ¿los hemos hecho a un lado o están perdidos? No, se han hecho a un lado, ¿verdad? Pero estamos hablando del tema que se llama recuperando lo perdido. Entonces necesitamos que recuperar esto nosotros. Bueno, vamos a... Y que Dios muestre la estrategia para evangelizar, para ganar almas para Cristo. Lucas 14:21-23 lo estuvimos trabajando en los discipulados, que es la parábola de la gran cena, que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No lo está diciendo, no lo está diciendo Lucas 14:21, pero lo trabajamos ahí y está diciendo que el Señor, su anhelo es de que la casa de Él, o sea, también su iglesia y también su casa se llene, que nadie perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Es cuando dice que está mandando a un siervo, le dice al siervo que vaya por las plazas, por las calles, a buscar a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y vemos
también de que tener revelación de la palabra de Dios. Vamos a ir concluyendo, pero en Juan 5:35 dice que, Reina Valera de 60, que Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Vemos que Juan dice que era una antorcha que alumbraba y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Nos está diciendo la palabra aquí que las personas llegaban a, la palabra nos dice que las personas llegaban a Juan, porque Juan dice que era una antorcha que alumbraba y ardía. Entonces nosotros cuando encendemos una luz en un cuarto oscuro, podemos ver todo lo interior del cuarto. Vemos de que Juan dice que era una antorcha que alumbraba y ardía. Entonces la gente, dice que la gente de Jerusalén y todos sus alrededores llegaban hacia Juan para que Juan los bautizara. Juan no tenía la necesidad de ir a tocar puertas. Juan no tenía necesidad de dar un tratado. Juan no tenía necesidad de ir a invitar a la gente, vamos a la iglesia. Juan no tenía nada de esa necesidad. Dice que él era una lámpara que ardía y alumbraba y la gente llegaba hacia él. Nosotros tenemos que recuperar, ser una lámpara que arde y alumbre para que la gente venga a nosotros. ¿No dice Zacarías 8:23? Dice que en aquellos tiempos va a ir un hombre caminando y 10 hombres de diferentes naciones, de diferentes lenguas. Dice, queremos ir con vosotros para agarrar lo que tú tienes, para tener lo que tú tienes. Dice que 10 hombres se van a pegar de diferentes naciones a un judío. Ahí está hablando de un judío, pero también es a nosotros. Que se van a pegar porque nosotros vamos a hacer una lámpara que arde y que alumbre para no tener necesidad. ¿No lo dice en Hechos capítulo 2 de la iglesia en el principio, que dice que todos lo tenían en común? Dice que el Señor les mandaba a quienes iban a ser salvos, el Señor se los confiaba. Nosotros debemos de hacer eso, que ya no sea el problema solo del hermano, sino de todos. Bueno, como se decíamos en la oración en la mañana, se decía, ¿verdad? Que Señor, que todos tengamos esto en común, decían, pero tal vez no lleguemos a ese punto. Pero yo le digo al hermano, luego le digo, hermano, le digo yo, es cierto, tal vez no lleguemos a ese punto, pero la palabra nos está diciendo que lleguemos a ese punto. Pero muchas veces no lo hacemos, porque usted no quiere compartir conmigo lo que tiene, ni yo quiero compartir con usted lo que yo tengo. Entonces no podemos ser la antorcha que alumbre y que arda, porque nosotros queremos solo nada más para nosotros. Y si tenemos algo, solo es para nosotros, no queremos compartir. Entonces nosotros no vamos a poder ser como la iglesia del principio, pero tendríamos que ser mejores que la iglesia del principio, porque nosotros tenemos las instrucciones como ellos trabajaban. Tenemos las instrucciones como el Señor les confiaba a la gente y cómo debían de actuar. Entonces nosotros no debíamos de ser como ellos, tendríamos que ser mejores, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque los afanes de la vida nos quitan la visión. Los afanes de la vida nos están robando todo y hemos dejado tantas cosas atrás. La iglesia ha hecho tantas cosas a un lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa lámpara que va a arder? ¿Cómo vamos a hacer esa lámpara que va a alumbrar? Para que la gente llegue a nosotros, que no tengamos necesidad, que nos diga el pastor, vayan y evangelicen. O el discipulador que le diga, hermano, vamos a salir a la calle con rótulos. No. Si mientras seamos una lámpara que arda y que alumbra, como decía de Juan el Bautista. Puede decirme usted, pero si Juan el Bautista traía una misión especial. Pero la Biblia dice que Jesucristo le dijo a sus apóstoles, cuando él había dado vista a los ciegos, a los paralíticos los había levantado, los sordos oían, endemoniados eran libres, muertos resucitaban. Y él le dijo a sus discípulos, reunía 3,000, 5,000 personas, les predicaba, les daba de comer a 5,000 personas con 5 pescados y 2 panes, ¿verdad? No, es al revés, ¿verdad? 2 pescados y 5 panes. Les daba de comer a tanto, pero el Señor les dice, está diciendo aquí, que Juan era una lámpara que ardía y alumbraba, pero el Señor les dice, y no mayores cosas harán que estas. Entonces nosotros estamos capacitados para hacer mayores cosas. Nosotros estamos capacitados para cerrar hospitales. Nosotros estamos capacitados para cerrar funerarias con nuestra oración, para levantar muertos, para sanar a los enfermos. Para eso estamos capacitados. Entonces el Señor nos ha dado eso.
ardía y alumbraba. ¿Cómo podemos arder? El aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es su oración. Lo que vino a ser ayer, lo que vino a ser hoy temprano. Eso es aceite. El aceite se compra y tiene un costo. El costo es que usted se levante temprano, que yo me levante temprano, que madruguemos, que subyuguemos los deseos de la carne, que ayunemos, que nos humillemos delante del Señor, que cambiemos, que seamos de mente abierta para ser poder instruidos. El bautismo con el Espíritu Santo. De esa manera nosotros podemos arder con el bautismo del Espíritu Santo y con la llenura constante del Espíritu Santo, porque podemos ser llenos y ya no podemos, y hasta ahí, ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr esto? Lo puedo lograr con la oración, le decía, con el ayuno y con el congregarse. ¿Y no acaso dice la palabra en Romanos 10:17 que dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios? Entonces ahí viene. ¿Qué es alumbrar? Alumbrar es testificar. Es el fruto del Espíritu que nos hace falta. Los dones espirituales que hace falta a la congregación. Y no solo adentro, sino en todo lugar donde andemos, hacen falta que se muevan los dones del Espíritu, aún en los trabajos. Que se sorprendan los jefes de que no necesitan mandar a alguien al hospital porque está enfermo o se dañó, sino que nosotros por medio del Espíritu Santo sanó. Que se sorprenda el jefe y que haya gracia delante de los ojos, usted y yo, que podamos hacer esa clase de personas, que los dones espirituales se puedan mover aún en nuestros trabajos, que puedan haber maravillas, aún en la escuela. Ayer escuchábamos testimonios aquí, después de la oración, testimonios bonitos, ¿verdad? Entonces vemos de que Dios quiere que nosotros ardamos, que alumbremos. Entonces, yo le decía que cuántas cosas tiene la iglesia hechas a un lado. Si alumbrar es que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, automáticamente nosotros vamos a alumbrar. Entonces, todos tenemos cosas que hemos dejado, que tenemos que recuperar como hijos de Dios. Porque porque dicen todos somos hijos de Dios. No, unos son creación y otros son hijos. Entonces nosotros tenemos que recuperar muchas cosas que hemos perdido como iglesia, como nosotros como cristianos. Porque el ser cristiano, déjeme decirle que no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Lo dijeron en la mañana que el ser cristiano lleva una disciplina. Entonces, todos podemos anhelar una vida buena, una posición social buena. La podemos anhelar en nuestra vida y puede llegar. Incluso poder llegar a la política, como les decía, y poder llegar a ser alguien importante e influyente. Pero cuando veíamos en Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4, que Nehemías, aunque la posición que él tenía a Nehemías, a él no le estorbaba para poder buscar de Dios, para poder tener el temor de Dios. Vemos que a Nehemías, aunque él estaba en la posición que estaba, y mire que bueno, pues está aquí el banner que está acá, y dice de que Nehemías a él no le importó, porque él veía por sus hermanos y por la ciudad de Jerusalén. No le importó la posición social que él tenía. Como le digo, Nehemías, como decimos unos, estaba bendecido. Nehemías estaba bendecido. Pero a él no le importó. Cueste lo que cueste. A él le costó su puesto. A él le costó el lugar que tenía en el palacio. Pero él tenía gran estima delante del rey. Y vemos que Nehemías, a él no le importó eso. Daniel tenía un puesto en el palacio, dice también, muy importante. Él era gobernador sobre todos los gobernadores en Babilonia. Pero aún ellos, yo le pregunto una cosa. Hablamos de Nehemías, que dice de que él, mientras construían los muros, dice que estaban unos puede ser con lo que estén trabajando, con una cuchara para menear mezcla o algo. Estaban trabajando con una mano y con la otra mano tenían la espada para defenderse. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el trabajo no los tiene que impedir a nosotros la búsqueda de Dios. Que nuestro trabajo no los tiene que impedir. Es rico dormir, pero también es rico derramar lágrimas en la presencia del Señor. Entonces, vemos que a Daniel, tanto como Nehemías, yo les pregunto, ¿quién cree que estaba más ocupado?
Nehemías y Daniel o nosotros? Nosotros no estamos tan ocupados como ellos. Entonces, tenemos que reflexionar en lo que hemos perdido. Porque nosotros decimos, estoy ocupado, no puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿No decía en Apocalipsis 2, recuérdate de dónde has caído y vuelve a hacer las obras que hacías antes y arrepiéntete? Ahí nos está enseñando de que nosotros somos una iglesia que antes veníamos temprano a los cultos, que podíamos ser personas que veníamos temprano y veníamos a llorar, a derramar lágrimas aquí delante de la presencia del Señor, a deleitarlos en la alabanza, a venir con un anhelo de poder, de decir, a ver qué Dios me habla hoy a través de la palabra. Que éramos personas así antes, pero ahora vengo tarde y soy el primero que me voy. Cosa que nosotros tenemos que reflexionar que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque decimos, Dios me habló muchas veces. Decimos, Dios me habló. Y sí pueda que Dios le ha hablado, pero ¿sabe para qué le habla Dios? Dicen de esa manera, porque Dios quiere probar sus convicciones. ¿Qué tanto usted verdaderamente siente de lo que es el primer amor? No vaya a decir lo que hacía antes, no, lo que estoy yo haciendo hoy en día como cristiano. Ser cristiano no es fácil. Lleva una vida con disciplina, una vida de obediencia, de sumisión. Amén. Pero si entre nosotros hay alguien de que quiera aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador personal de su vida, puede pasar y la diferencia la va a hacer usted. Tal vez va a decir, yo no entendí el mensaje. Tal vez pueda decir, el hermano no se preparó. Pero la diferencia la hace la persona que acepta a Jesucristo como su Salvador, porque dice que hace fiesta en los cielos. La que acepta a Jesucristo como su único Salvador personal de sus vidas. Porque dice que todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida, dice que va a ser arrojado al lago de fuego. Todo aquel que no se haya escrito. En Daniel dice de que todo el que no está escrito en el libro, dice nada más, va a ser castigado, va a ser arrojado al lago de fuego. Pero Romanos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si en nuestro corazón creemos que Dios le levantó entre los muertos, seremos salvos. Pero si creemos de veramente que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, vamos a ser salvos. Entonces, recuérdese que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no estoy hablándole del tema de Nehemías, sino que estoy hablando para alguna persona que necesite hoy este día aún reconciliarse o llegar delante de la presencia del Señor a sus pies rendida, reconociendo que Jesús es el Señor, que no hay otro. Recuérdese que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que estábamos bajo el poder, bajo el dominio de las tinieblas, y el Señor nos rescató, nos puso en la luz admirable, en el reino, va a ser en su reino, en su luz admirable. Entonces nosotros se necesita reconocer a Jesús como Salvador personal de nuestras vidas. La invitación está abierta y es algo que nosotros como iglesia tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar lecturas bíblicas, vigilias con búsquedas, campañas de evangelización para ganar almas para Cristo. Porque la moda hoy es conciertos. Pero nosotros tenemos que recuperar como iglesia tantas cosas que dejamos en el camino. Usted puede hacer una lista, cuántas cosas usted ha dejado de hacer que hoy ya no las hace, que le puede parecer que no es importante. Ahora bien, yo espero que el mensaje haya servido para una meditación
y que podamos recuperar lo que nosotros estamos perdiendo, lo que nosotros hemos hecho a un lado. Tal vez no lo hemos perdido, solo lo hicimos a un lado por causa de los afanes de la vida. Y recordemos que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, vamos a orar porque vamos a bendecir los elementos, el pan y el vino. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por su amor, por su misericordia. Señor amado, hoy en esta hora hemos expuesto su palabra, bendito Dios. Y rogamos, Padre, de que a la medida de tiempo que nosotros hoy estuvimos expuestos a este mensaje, bendito Dios, usted, Señor, pueda ayudarnos, bendito Dios, a ser mejores cristianos, Señor, y recuperar lo que nosotros hemos perdido, Señor, que lo hemos hecho a un lado por los afanes de la vida, porque ahora, Señor amado, podemos nosotros decir que hasta podemos vivir sin Dios, pero no. Señor amado, le pedimos de que su palabra hoy nos ha hecho reflexionar, que su palabra no vuelva vacía a usted, Dios, sino que haga la obra por el propósito por el cual fue enviada. Señor amado, que a cada uno de los que hoy fuimos expuestos, bendito Dios, que con humildad, bendito Dios, hayamos podido recibir esta palabra con sencillez del corazón, porque así lo dice su palabra. Podemos, Señor amado, reflexionar, bendito Dios, en las cosas que nosotros estamos haciendo mal, bendito Dios, porque usted nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado. Ayúdenos a ser mansos y humildes de corazón, bendito Dios, y que podamos, Señor amado, a la medida en la que vamos caminando, podamos ser perfeccionados, bendito Dios, y podamos llegar a ser hombres a la altura de Cristo, como dice su palabra. Que podamos ser personas, bendito Dios, que el día de mañana, cuando nos paremos delante de su presencia, no tengamos nada de que avergonzarnos. Que seamos hombres, Señor amado, que usted pueda decir: pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor. Que seamos personas de que hayamos trazado bien su palabra, que hayamos obedecido su palabra, Señor amado. Ayúdenos, bendito Dios, a que su palabra, bendito Dios, no vuelva vacía, Señor. Ayúdenos, Señor amado. Rogamos que su palabra hoy, Señor amado, que ha sido expuesta, bendito Dios, que podamos nosotros practicarla, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdenos a recuperar lo que hemos perdido, bendito Dios. Bendecimos los elementos, Señor amado. Bendecimos el pan, bendecimos el vino, del cual hoy vamos a ser partícipes, Señor amado, ya que su palabra nos ha instado, Señor amado, a que nosotros, bendito Dios, podamos hacer memoria de esto, bendito Dios, porque si su palabra no había sido escrita, Señor amado, aún hoy en día nosotros pudiéramos haber hecho caso omiso a esto, Señor amado. Lo hubiéramos podido olvidar y nosotros no poder venir y participar de la mesa, Señor amado, del pan y del vino. Gracias le damos, Señor, por su palabra, que su palabra nos recuerda, bendito Dios, de que nosotros somos hombres y somos olvidadizos. Y Señor amado, nos dice que su palabra que usted va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Señor amado, le pedimos de que nos ayude, bendito Dios. Le damos gracias, bendito Dios, por su palabra, porque hoy nos está recordando, Señor amado, de que hoy en día, bendito Dios, nosotros hubiéramos podido olvidar, Señor amado, el sacrificio en la cruz del Calvario si usted en su palabra no la hubiera dejado. Aún hubiéramos sabido, Señor amado, pero no, si su palabra no hubiera sido escrita, Señor, hoy no hubiéramos podido participar ni del pan ni del vino, bendito Dios, porque nosotros somos hombres olvidadizos, Señor amado, y perdemos, Señor amado, tantas cosas que nos necesitamos como hijos suyos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, mientras pasan, van a entonar un canto los hermanos. Pueden pasar. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar. El sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo
precioso sacrificio de Dios. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mientras usted tiene su pan en su mano derecha, vamos a leer lo que el apóstol Pablo refirió a los Corintios. Vamos a leer el verso 27, donde dice: y de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Esto es importante. Está diciendo que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Nosotros tenemos que examinarnos si de verdaderamente somos dignos de participar. Pero aquí está diciendo que nos examinemos. Ahora bien, dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para no ser condenados por el mundo. Entonces, usted puede pasar, puede tomar, pero tiene que examinarse a sí mismo. Hoy este es un momento sobre el cual usted mismo se puede señalar, y usted mismo es su juez. Hoy usted se puede condenar, no puede condenar a nadie más. Hoy usted mismo se puede condenar. Es para eso este momento. Este momento es para un momento de definición. Como cuando el Señor parte el pan y dice que lo reparte a los discípulos. Y cuando dice que Judas, que fue el que lo traicionó, el Señor le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Es un momento de definición. Si vamos a seguir iguales, vamos a ser culpables de la sangre y del cuerpo del Señor. Este es un momento para reflexionar. Mientras yo le doy estas palabras, usted medite, reflexione en su vida. ¿Qué es lo que usted necesita recuperar? ¿Qué es lo que usted necesita confesarle al Señor y decirle al Señor de que le ayude a ya no ser igual, sino de ser definido? Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participe del pan. Así como nosotros hoy comimos de este pan un día fue trigo y luego fue quebrantado para poder llegar a ser harina y ser pasado por fuego para poder llegar a nuestras manos.
Asimismo, como nosotros lo comemos, el Señor Jesús fue inmolado por causa de nuestros pecados. Y esto Él dijo que nosotros lo hiciéramos en memoria de Él, que nosotros recordáramos la muerte. El Señor sabía de que nosotros podemos pasar por alto muchas cosas que están escritas en su palabra. Podemos pasar por alto muchas cosas, pero Él nos dejó escrita porque Él sabía que nosotros teníamos que recordar tantas cosas, que hacer lo que nos dice su palabra. Pero dice que así mismo también tome su copa con su mano derecha. Dice que así mismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos de la copa. Que es digno de recibir gloria y honra, fuerza y poder al Dios y Padre eterno, invisible pero real. Ministramos al único que es digno de recibir gloria y honra, fuerza y poder al Dios y Padre eternal, invisible pero real. A Él lo ministramos, Lord. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Ofrecemos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre y nos rendimos a tus pies. Ofrecemos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies. Ofrecemos todo nuestro ser a ver, solo las voces le decimos: coronamos. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies.
Ofrecemos todo nuestro ser a ti. Ofrecemos todo nuestro ser a ti. Ofrecemos todo nuestro ser a ti. Padre Dios, una vez más damos gracias porque nos permitiste escuchar el consejo de tu palabra. Ahora que vamos a nuestras casas, te pido que tú nos lleves con paz y con bendición, que nos guardes en el transcurso de esta semana, Señor, que tú nos cubras con tu sangre preciosa. Cubre a nuestras familias con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, que todo ataque del enemigo quede nulo, porque nos hemos sujetado bajo una cobertura, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, prospera la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús, haznos hallar gracia delante de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Haznos hallar gracia en los ojos de las personas que nos dan empleo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que tú guardes nuestra entrada y nuestra salida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, que podamos decir como dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si hay alguna necesidad dentro de nosotros, dentro de tu pueblo, suple esa necesidad. En el nombre de Jesús, ya sea, Señor, una sanidad, Señor, opera sanidad. Padre, te presentamos una vez más la vida de Ninoska de Ponce, Señor. Ten misericordia en su salud. Padre, trae un milagro a su vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la vida de la hermana Ninoska de Ponce, Señor. Donde quiera que está, fortalécela, Señor. Fortalece su vida, fortalece a su familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate en la vida del pastor Trinidad Llama, Señor. Donde quiera que está, Señor, haz tú la sanidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, en nuestras vidas y llévanos con paz y con bendición, Señor, y que ese pacto de paz y prosperidad esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.